Nadie estaba preparado para lo que iba a surgir desde las entrañas de la montaña. Durante siglos, el macizo rocoso se alzó inmóvil en el norte de Durango, silencioso, impenetrable, como si solo fuera una más, entre miles de formaciones olvidadas del paisaje mexicano. Pero la montaña observaba, Anne esperaba, y cuando finalmente habló, lo hizo con un mensaje tallado en piedra, tan colosal y perturbador, que obligó a los investigadores a replantear todo lo que creían saber sobre el pasado humano en este territorio, porque lo que apareció bajo toneladas de roca no era una cueva común, ni restos dispersos de ocupación antigua, eran inscripciones gigantes, símbolos monumentales, mensajes grabados con una intención tan clara como aterradora, han ser vistos. Algún día, el descubrimiento ocurrió de manera casi accidental, un proyecto de exploración geológica, destinado a estudiar fallas internas y posibles yacimientos minerales. Detectó anomalías imposibles de ignorar. Las lecturas de radar de penetración terrestre mostraban superficies planas, ángulos imposibles y vacíos estructurados, donde solo debía haber roca maciza. Al principio, los datos fueron descartados como errores, pero cuando distintas mediciones comenzaron a coincidir, el equipo entendió que algo artificial se ocultaba bajo la montaña, algo enorme, algo deliberadamente oculto. Tras semanas de excavación controlada, se abrió una grieta, y con ella, una oscuridad que no había sido perturbada en un tiempo imposible de calcular. Las linternas iluminaron muros ciclópeos cubiertos por símbolos grabados a una escala inhumana. No eran simples petroglifos. Cada trazo medía metros. Cada símbolo parecía parte de una estructura narrativa mayor, como si la montaña completa fuera un libro sellado. Los arqueólogos quedaron paralizados. Aquello no encajaba en ninguna cronología conocida de Mesoamérica. Las inscripciones no se parecían a nada documentado. No eran mayas, no eran nahuas, no eran tarascas. Tampoco coincidían con símbolos del suroeste norteamericano. Las líneas eran profundas, precisas, ejecutadas con una técnica que implicaba herramientas avanzadas o una fuerza colectiva monumental. Algunas figuras representaban formas geométricas complejas, espirales encadenadas, columnas de símbolos repetidos con ligeras variaciones, como si codificaran información o advertencia. A medida que el equipo avanzaba, la escala del hallazgo se volvía más inquietante. Las inscripciones se extendían por galerías enteras, algunas con techos de más de 20 metros de altura. No era una cueva natural, adaptada por humanos. Era una estructura tallada, planeada, construida y luego sellada. Sellada con una precisión que solo alguien que no quería ser encontrado podría haber logrado. Uno de los detalles más perturbadores fue la orientación. Las cámaras principales estaban alineadas con eventos astronómicos específicos, solsticios, equinoccios, pero también con ciclos más largos, algunos de miles de años. Esto implicaba un conocimiento astronómico avanzado y, más inquietante aún, una visión del tiempo que trascendía generaciones. ¿Quién construye algo sabiendo que no será leído por sus hijos, ni por los hijos de sus hijos, sino por alguien en un futuro remoto? Los símbolos comenzaron a repetirse de forma obsesiva. Una figura destacaba sobre todas las demás, una forma antropomorfa, estilizada, con proporciones imposibles, rodeada por lo que parecían ondas o campos de energía. En algunas paredes, esta figura aparecía caída, fragmentada, cubierta por marcas que los investigadores interpretaron como destrucción o confinamiento. En otras, parecía emerger desde el interior de la montaña misma. El silencio dentro del complejo era absoluto, un silencio denso, casi físico. Algunos miembros del equipo reportaron una sensación constante de vigilancia. Otros hablaron de desorientación, de pérdida de noción del tiempo, incluso de sueños recurrentes, después de las primeras incursiones en sueños, con símbolos, con puertas de piedra, con una presencia antigua intentando despertar. Cuando se tomaron muestras para datación, el desconcierto fue total. Los resultados preliminares indicaban una antigüedad
muy superior a cualquier civilización conocida en la región. Muy superior. Algunos análisis sugerían fechas que rozaban los 12.000 años, otros aún más antiguos. Esto colocaba la construcción en una época en la que, oficialmente, los humanos eran simples grupos nómadas de cazadores-recolectores. Pero nada en esa montaña hablaba de simplicidad. La hipótesis más inquietante comenzó a tomar forma en voz baja, en conversaciones privadas, lejos de comunicados oficiales. ¿Y si aquello no era un templo? ¿Y si no era un mensaje de orgullo o devoción? ¿Y si era una advertencia? Un registro desesperado dejado por una cultura que había descubierto algo que no debía ser liberado, algo que decidió enterrar bajo una montaña entera. Algunas inscripciones parecían narrar una secuencia, un antes en un, durante en un, después. En las primeras se observaban figuras humanas más pequeñas, organizadas, conectadas a símbolos celestes. En las siguientes, caos en fragmentación, en líneas violentas, atravesando los grabados. Y finalmente, el sellado, bloques inmensos representados, descendiendo, la montaña cerrándose sobre sí misma, como una tumba, o una prisión. El hallazgo fue rápidamente clasificado, el acceso restringido, la información fragmentada, pero filtraciones comenzaron a circular, fotografías borrosas, dibujos recreados, testimonios anónimos de investigadores que abandonaron el proyecto. Uno de ellos declaró, bajo condición de anonimato, que lo más aterrador no eran las inscripciones, sino lo que no estaba escrito, los espacios vacíos, las zonas deliberadamente borradas, como si incluso los autores hubieran temido dejar constancia completa de aquello que habían enfrentado. Durango, una tierra marcada por mitos, desiertos y sierras interminables, se convirtió de pronto en el epicentro de un enigma global. Comunidades locales comenzaron a hablar de leyendas antiguas, de montañas prohibidas, de lugares donde los animales se negaban a entrar, de historias transmitidas en susurros sobre los que escribieron en la piedra para que el cielo los recordara. Hoy, la montaña permanece custodiada. Oficialmente, las investigaciones continúan. Extraoficialmente, el silencio es casi total. Pero una cosa es segura: lo que fue encontrado bajo esa montaña no puede ser ignorado, porque no se trata solo de inscripciones gigantes. Se trata de una voz antigua que atravesó milenios para advertirnos. Y la pregunta que ahora resuena, más fuerte que nunca, es inquietante y urgente. En sí, este mensaje fue dejado para nosotros. ¿Qué es exactamente aquello que intentaron mantener enterrado?